Guerra contra las brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. En aquel entonces, se hizo muy recurrente hablar de las brujas, de su poder y del terror que podían causar. Los alcaldes desde los estrados públicos llamaban al pueblo a denunciarlas. Los sacerdotes desde los altares llamaban a quemarlas. Fue así que mi pequeño y olvidado pueblo se volvió en un rincón infestado de brujas. Según decía la Santa Inquisición, doña Entelvina, doña Magnolia, la joven Margarita y otras que no recuerdo fueron quemadas en la hoguera. Sus propiedades pasaron a ser parte de la Inquisición o la Iglesia. Algún porcentaje al alcalde de turno. Mucho se hablaba de brujas y sus maldades, pero la verdad es que en el pueblo nunca se había visto algo que se pudiera relacionar con la brujería. Mi madre y yo vivíamos solas, ya que mi padre embarazó a mi madre y la abandonó. Mi madre era una mujer mayor para ser madre. Yo había llegado a una edad tardía, a pesar del abandono de mi padre. Mi madre me amaba con toda su alma. Mi anciana madre iba todos los domingos a la iglesia y pedía porque las lluvias no abandonaran los cultivos de plantas aromáticas que era su fuerte, las que vendía los fines de semana en el pueblo. Estábamos en misa cuando una mujer me dijo que me corriera de su lado, que yo olía mal. Mi madre, enfurecida como nunca antes la vi, le dijo que jamás volviera a tratar así a su hija o tendría problemas. Resultó que la mujer era una hermana de la esposa del alcalde y se creía de mejor familia. Así que se generó una discusión en plena iglesia. Entre estas y aquellas salió la palabra bruja. Todos empezaron a decir bruja, bruja, y a señalar a mi madre. Yo tenía 15 años recién cumplidos, pero tenía muy presente que cuando la palabra bruja salía a colación, habría problemas. Mi madre como que no entendía la magnitud del problema, porque seguía en su discusión acalorada, diciendo que por su hija era capaz de matar. Yo la tomé de la mano y salí corriendo con ella de allí. Yo sabía que estábamos en problemas. Mi madre no entendía lo que pasaba, pero se dejó llevar de mí. En casa le expliqué todo. La habían tildado de bruja y eso traería consecuencias. Ella entendió que era la realidad. Así fue que en la noche vimos aparecer abajo una multitud con antorchas. Venían gritando, muerte a las brujas. Mi madre agarró unas cuantas cosas y corrimos al bosque. Allí no habría salvación, ni voz que nos escuchara si nos quedábamos. Fuimos a dar a una gran caverna que yo no conocía, pero al parecer mi madre sí, porque me llevó muy segura allí. Era bastante espaciosa y muy escondida en las profundidades del bosque. Al día siguiente miramos por los alrededores de nuestra casa. La habían quemado. Al parecer creían que nosotras estábamos dentro. No quedaba nada, ni de la casa ni de los cultivos. Estábamos abandonadas y en peligro. Nuestra única ventaja era que creían que estábamos muertas. Nos quedamos allí. Yo bajaba oculta con andrajos al pueblo para poder conseguir algo de comida. Me la robaba, ya que no teníamos con qué pagarla. Pero una vez me descubrieron y me quitaron con lo que me cubría. Me gritaron bruja. Como pude logré escaparme y huí al bosque. Algunos hombres llegaron hasta cierto punto, pero sabían que en el bosque no podrían andar fácilmente conmigo. Se regresaron. Le conté a mi madre lo sucedido. Ella me aseguró que nos buscarían. Nuestras tierras pertenecían ahora a la iglesia y si seguíamos vivas, en cualquier momento las reclamaríamos y eso ellos no lo iban a permitir. Le pregunté a mi madre qué íbamos a hacer. Ella me respondió que lo único que nos podría salvar era aquello de lo que nos acusaban. No le entendí. ¿Qué me quería decir? Esa noche me hizo acostar temprano. La caverna, a pesar de estar en medio del bosque, era un lugar acogedor y cálido. No sé qué me dio ella, en un té que me tomé al acostarme, porque muy pronto me quedé dormida. Eran casi la medianoche cuando desperté, cubierta con mi manta.
Veo a mi madre desnuda, toda cubierta, como de una crema viscosa y verde. La escuchaba decir oraciones, palabras que yo no entendía, en un idioma que jamás había escuchado. Llamaba y pedía o aclamaba. Lo digo por su tono de voz. No podía entender qué era. De un momento a otro, un viento helado cubrió la caverna. Las llamas que nos alumbraban amenazaban con apagarse, pero de un momento a otro esa llama se hizo tan grande que parecía que fuera a quemar todo dentro. En esa llama se veía una figura, la figura de un hombre. Se le veía bien su cara, su boca, sus ojos se diferenciaban, bien su sonrisa, una sonrisa malvada. Mi madre seguía hablando en ese idioma que yo no entendía. De un momento a otro, aquel se transformado en fuego, dio una risotada tan tenebrosa que la caverna vibraba y hacía que mis vellos se pusieran de punta. Me tapé con la manta. No quería saber qué era eso o lo que podría hacerle a mi madre y a mí. Rezaba todo lo que sabía. De un momento a otro todo volvió a quedar en completa calma. Después de mucho rato, logré volver a levantar mi manta y mirar a ver dónde estaba mi madre. Ella estaba en su lado, durmiendo tranquila. Su respiración era apaciguada. La noche que vi aquello, los hombres y sus perros nos buscaron por el bosque y no pudieron dar con nosotras. Pero mi madre dijo que volverían, pero que ella ya estaba preparada. A la siguiente noche volvió y me dio té. Yo sabía que esto era para que me durmiera, así que en un descuido lo tiré y me hice la que dormía. A eso de las 8 de la noche, mi madre se paró de su sitio donde dormía y empezó unas oraciones hechas en ese idioma que yo no entendía. De un momento a otro, pude ver que se quedó dormida en el punto donde estaba, casi como si estuviera en cuclillas, pero para mayor asombro, después de que ella se durmió, de su cuerpo salió una especie de humo gris o una sombra. No lo sé definir. No sé por qué me puse en pie. Aquello que veía me asombraba, me aterrorizaba, pero también me causaba curiosidad. Esto, lo que fuera, salió de la caverna y tomó camino bosque abajo. Tengo que confesar que no sé por qué lo hice, pero lo seguí en medio de la oscuridad. Seguí aquello que había salido de dentro de mi madre. Subiendo el bosque, se escuchaban los hombres con sus perros, su risa malvada, la risa que da la búsqueda de la muerte. Cuando aquello estaba cerca de los hombres, dio una risotada tan endemoniada que yo caí al suelo de rodillas. Aquello no era mi madre, aquello era el demonio. También los hombres se quedaron en silencio. Ese humo gris cubrió todo el bosque. Se hizo tan grande que parecía una nube de esas negras cuando va a llover. La risa se escuchaba en todo el bosque. Los árboles se mecían. El viento silbaba por entre las ramas. El huracán era insoportable. Los árboles parecían que se fueran a arrancar de raíz. Los hombres gritaban y lloraban. Se sentían correr. Los perros aullar. Los perros chillar. Aquello era el demonio. Aquello, en verdad, era cosa del mal. Los hombres huyeron de nuevo al poblado porque se habían encontrado con aquello que yo no sabía explicar qué era. La noche volvió a la normalidad y el humo tomó de nuevo camino a la caverna. Yo salí detrás de eso. Cuando llegó, volvió al cuerpo de mi madre y sentí de nuevo su respiración calmada y tranquila. El día siguiente fue un día normal. Salir al bosque a buscar leña y algunas bellotas para poder comer. En la noche fue todo igual. Mi madre me da el té y yo me hago la dormida. Mi madre vuelve y entra en oración o lo que fuera, y pronto se queda dormida o en trance. Aquello vuelve a salir de su cuerpo. Ese humo, esa sombra, esa niebla. No tengo cómo explicarlo. De nuevo la seguí, o seguí aquello que salió de ella. Ya eran más hombres. Venían armados con picos, palas, cruces y libros de oraciones. Estaban cerca de la caverna. Aquello ya no solo cubrió el cielo, cubrió por completo el bosque. Todo se hizo oscuro, más oscuro que una noche normal.
Parecía como si la oscuridad fuera tan densa que se pudiera cortar con un cuchillo. Se escuchó en todos los rincones del bosque la risotada, tan tenebrosa que yo misma debía taparme los oídos. Me acurruqué al lado de un árbol y me quedé allí. El bosque se volvió una tormenta, pero no era lluvia, era de unas partículas pequeñas. Los árboles iban y volvían, amenazaban con caerse. Los hombres corrían de un lado para el otro. Yo no entendía el porqué, pero no podía ver el camino. Se chocaban entre ellos, como si ellos mismos no se pudieran ver. Eso era una cosa de locos. Era un caos inexplicable. En una de esas, uno de estos hombres fue a dar al lugar donde yo estaba escondida. A pesar del susto que se le veía en sus ojos, gritó: «Aquí está la bruja». Sentí algunos pasos correr a donde yo estaba. Él me amenazaba con un pico. Yo sabía que estaba perdida, pero a mi lado apareció aquella sombra. Debo confesar que mi miedo era peor que el de aquel hombre. Más aún, que aquella sombra era mi madre. Sus rasgos físicos eran muy diferentes y desfigurados, pero era ella. El hombre al verla se santiguó e intentó correr, pero mi madre, o lo que fuera, le puso su mano en el hombro y este cayó al suelo. Aquello me habló y me dijo: «Ve a la caverna ya». La voz era la de mi madre, pero sonaba extraña y cavernosa. En el bosque se hizo una claridad que me dejaba ver con nitidez el camino. Corrí a la caverna. Desde lejos escuché cuánto decían: «Está muerto, lo mató la bruja». No sé cuándo llegó aquello al cuerpo de mi madre, pero ella en la mañana me dijo que esto que había visto era lo que los hombres le temían, a lo que la habían obligado. Si era por defenderme, se aliaría hasta con el demonio. Así fue que seguimos nuestras vidas. En ocasiones intentaban buscarnos para matarnos. Nos enteramos que el bosque lo llamaban el bosque de la bruja. Ella iba al pueblo y robaba comida. No sé si lo hacía ella o lo que había dentro. Unos años después murió tranquila en su lecho. Me dijo que ya era justo que volviera al pueblo y reclamara nuestra propiedad. Ya nadie se acordaría de mí. Ya era toda una mujer. Así lo hice y viví en aquel pueblo hasta mi vejez. La Inquisición terminó. Las brujas se olvidaron, pero las personas del poblado le siguen temiendo al bosque donde vive la bruja. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando un like, un bonito comentario y compartir este video con un amigo. La bruja Nagual de Guerrero y su batalla de bestias. Este evento aterrador y real sucedió en el estado de Guerrero, México, en el municipio de Tlapa de Comonfort, una de las comunidades indígenas más lejanas y humildes del país. Recuerdo que en esa época mi cuñada atravesaba por una racha mala con su negocio de abarrotes. Era desesperante verla sufrir, pues no salía dinero para mantener a sus 3 pequeños hijos. Argumentaba que era una racha de mala suerte a consecuencia de envidias, mal de ojo y salaciones o cosas que supuestamente tenían que ver con algún trabajo de brujería. Ya en su total desesperación por cerrar su negocio, muy tristemente, me preguntó que si conocía a alguien que le ayudara, de preferencia un brujo, un chamán, un curandero o lo que fuera para que le quitara la mala suerte que le habían sembrado en su vida. Honestamente no creía en eso, y menos conocía a alguien que las pudiese ayudar, pero al ver a mis sobrinos muy mal, al grado que no tenían ni para comer, yo opté por buscar ayuda. Allí en la montaña mixteca, recordé que allá cerca tenía una amiga de la infancia que era nativa del pueblo, por generación, y con mucha pena recurrí a ella. Le pregunté a Clarita que si podía ayudarme a conseguir quien hiciera un retiro de malas energías o daños para mi cuñada. Por un segundo Clarita titubeó, quedando en silencio. Después ella, muy firme y segura, me confesó que efectivamente conocía a alguien que podía hacer ese trabajo muy fácil y hasta con los ojos cerrados, solo que había un pequeño problema. Prácticamente esa señora curandera de la que hablaba era muy extraña y no ayudaba a cualquier persona, al menos
que fuera familiar o conocida directamente, ya que a veces absorbía los daños y enfermedades de estos. También me empezó a contar cosas que no le creía, como por ejemplo que la señora era la mejor bruja nahual de su especie en todo el rumbo, ya que su don era muy solicitado y en ocasiones rechazaba hacer los trabajos, porque decía que estos le podrían dañar el espíritu y podría morir en el ritual. Pero eso sí me afirmaba que la bruja nahual hacía todo tipo de trabajo por difícil que éste fuera, solo que su precio era muy alto y no todos aceptaban sus condiciones o pagaban por esto. Al oír eso último, me quedé confundido, pues hablaba maravillas de esta mujer, bruja curandera, pero también mencionaba un peligro oculto, algo que me inquietaba, y le pregunté a Clarita por qué decía que trabajar con ella era delicado y qué cosas la hacía ser buena en su trabajo. Pero allí me exclamó que no preguntara más, que solo bastaría con saber que es buena en todo lo que hace y que era la mejor bruja nahual del estado, siendo el único ser no pactado con Satanás, pero que mejor ya no preguntara más porque se estaba poniendo nerviosa. Me exclamó: mejor vete a tu casa, amigo, no quiero arriesgarlos, y más a ti en especial, porque sabes que te quiero mucho. Pregunté por qué motivo nos arriesgaría, y ella me narró los delicados motivos. Eran porque la señora curandera le confió un secreto que tenía que ver con su don a favor de la humanidad, para proteger y evitar la extinción de las bestias híbridas. A pesar de que los humanos ya casi los extinguieran sin piedad, pues por culpa de otros nahuales que robaban maíz, frijol, animales, cosas y hasta mujeres hermosas, es por eso que el ser humano los cazaba sin piedad desde épocas muy antiguas, al grado que perfeccionaron un bloqueo y métodos letales para aniquilarlos en las montañas. Esto, tanto en tiempos de los aztecas como modernos, pues allí cobró más fuerza al grado que los guerreros más fuertes de las culturas diversas acudían con ellos para ganar guerras contra sus rivales. Y estos señores nahuales les daban sabiduría, poder e inteligencia, y que de allí las civilizaciones optaron por interpretar al caballero águila, el jaguar, la serpiente, el oso y diferentes metamorfosis del nahualismo que les dio la victoria para aniquilar a sus rivales. En eso, Clarita me dijo que no fue fácil llevarse bien con esta señora al principio, pues pasó por una situación terrible con ella, pero gracias a Dios salió bien librada, y eso le dio la certeza de saber qué cosa era y por qué se transformaba en diferentes animales, habidos por conocer, de los que nuestros ojos y los de ella dudaron en un principio en que existieran. Argumentó que la propia señora curandera le confió que podía convertirse en el animal que quisiera sin importar clase, especie, raza o fenómeno natural. Pero eso sí, que nadie de su familia podría entrar en su cuarto o donde ella trabajara, porque aún no estarían listos o preparados para heredar el don, como ella le dice a las cosas que hace. Me platicó también que al principio dudaba de todo esto, pero que la bruja nahual decía las cosas con una madurez y certeza de conocimiento, como si fuera una persona sabia y estudiada en temas de física y geografía. Pero la verdad era que la curandera no tenía ni la primaria, así que al principio no le creyó nada del cuento, hasta que recurrió hacia ayuda por un problema parecido al de mi cuñada, y que no había otra opción, porque los pueblos estaban muy retirados, y tendría en ese entonces que caminar por horas para buscar otra ayuda. Allí me confió que cierto día la fue a visitar para recurrir de su ayuda, pero se le hizo muy de noche para regresarse por la oscura montaña del pueblo, pues no caminaría 3 horas, y menos con un hijo de 3 años, ya que eran horas muertas, y justo las más peligrosas. En eso la señora curandera, después de terminar con la limpia de espíritu y cuerpo, le dijo que se podía quedar en su casa a descansar y hasta le ofreció una recámara. Clarita, algo incómoda y pensando en la seguridad de su hijo, le aceptó la cortesía
y se quedó a dormir esa noche. Pero allí comenzaría lo raro e increíble que se cuenta en esa montaña, y ahora daríamos fe de la veracidad de los hechos. Desde un comienzo se le hizo extraño cuando la señora la llevó al cuarto donde dormía con su hijo y le dio unas indicaciones raras. Por último, antes de marcharse, a eso de la medianoche, le dijo que escuchara lo que escuchara, por más increíble y raro que pareciera, como llantos, gritos, lamentos, rugidos, peleas y hasta mugidos de burros y rugidos de fieras, que su curiosidad no fuera más inteligente que su mente y no saliera del cuarto por nada del mundo, y que al pequeño niño lo mantuviera callado y el cuarto con llave, esto sin asomarse, ya que la impresión de las cosas le podrían hacer daño. Para eso, eran ya las 12 de la madrugada y cayó rendida del cansancio cuando se empezaron a escuchar, dijo, unos ruidos muy extraños, como de una especie de animal muy grande. Era como si algo se estuviera revolcando del dolor en el cuarto siguiente. Era tal el alboroto que a su paso cimbraba el techo y piso de la vieja casita de adobe o lodo, cuando de pronto le ganó la curiosidad y el miedo, que fue tan grande por saber qué diablos estaba pasando, que se asomó por la pequeña ventana y vio salir del cuarto de al lado, donde la curandera realizaba sus trabajos, a un animal enorme, feo y extraño, el cual abrió la puerta como un ser humano para retirarse hacia unos terrenos oscuros por la montaña que estaba cerca de la casa. Lo miró hasta que frente a sus ojos se le perdió de vista. En eso se quedó dormida, pero como no se sentía cómoda, despertaba cada rato, pero lo que la hizo brincar de la humilde cama era ver y escuchar de repente cómo dos fieras se batían en un duelo, allí en algún lugar no muy lejano, lanzando feroces rugidos de poder. Estos alaridos de guerra retumbaban en la casa y despertaron al niño, quien entró en pánico, así que lo abrazó para calmarlo, de lo que ni ella conocía, cuando de pronto algo rebotó en la pared y era pesado porque casi la tumba. Al asomarse por la ventana afirma y dice que eran dos fieras enormes peleándose salvajemente cuerpo a cuerpo, algo así parecido a un enorme lobo, pero cruzados híbridamente como con un tigre, y estas bestias se arañaban y mordían, golpeándose con gran saña y fiereza. Hasta parecía que uno de ellos defendía su territorio, pues no le dejaba el paso a la otra bestia que quería entrar a la casa a como diera lugar. Estaba muerta del miedo, no sabía ni a dónde se había metido. El niño a punto de romper en llanto, así que una vez más, como pudo, lo calmó. Volvió la paz cuando la fiera más grande fue derrotada y expulsada por la de menor tamaño, pero también muy fuerte. Clarita se desmayó de la impresión y se levantó ya temprano. No supo a qué hora se quedó a merced de que la otra bestia entrara a la casa y los atacara, pero gracias a Dios no pasó. Dice que al cantar los gallos se alistó para irse de allí sin hacer ruido y temiendo por lo que vio la madrugada anterior. Cuando ya estaba saliendo, se encontró de frente a la señora curandera, que venía saliendo de los terrenos baldíos, toda sucia, llena de lodo y con sangre en sus ropas. Le dio mucho miedo mirarla, así que mejor le dio las gracias como pudo y le dijo que se tenía que ir, que muchas gracias por permitirles pasar la noche. La señora le rogó que se quedaran a desayunar, cosa que Clarita con mucho miedo no aceptó, pues estaban muertos de miedo y hambre no tenían. Allí la señora, antes de que mi amiga se fuera, le dijo algo que aún más la perturbó. Muchacha, ¿recuerdas que ayer te dije claramente que no te asomaras? Te di instrucciones, cosa que no hiciste. Y cuando esa bestia te miró a ti y a tu hijo, se acercó a mi territorio y eso casi me costó la vida. Tuve que transformarme y defender mi casa, mi territorio y a ustedes de paso, ya que un viejo nahual malo, de los que trabajan con oscuridad, te olió y quiso venir a dañarlos, cosa que yo no permití, por eso lo enfrenté. No temas, no es la primera vez que lo hago.
Solo recuerda y analiza el por qué muchos viajeros que se quedan a dormir en las montañas ya no aparecen. Otros quedan locos y si mal les va, el diablo los rapta. Es por eso que mi don es especial. Hay otros nahuales como el que viste que quiere robar mi don. Ellos son los que dañan y maldicen al ser humano. Yo los defiendo, pero encontrarás a pocos como yo, si suerte tienes. Después de escuchar toda la historia, que era impresionante, le insistí en solicitar sus servicios, pues mi cuñada estaba ya al borde de abandonar el pueblo. La señora curandera aceptó ayudarla con la condición de que no llegáramos a su casa, que ella entraría en la de nosotros y aceptamos. Obvio, yo no le conté nada de esto a mi cuñada, quien después de unas cuantas horas fue curada, sanada, y se le retiró efectivamente todo el mal que le fue implantado para dañar su espíritu y vida. Allí, con mucho respeto y miedo, conocí a la famosa curandera, y la verdad quedé, y sigo hasta el día de hoy sorprendido con todo esto que escuché de ella. Eso sí, dependiendo la posición económica del necesitado, es el cobro de sus servicios, y ese día no le cobró ni un solo peso a mi familia, pero ella nos recalcó que hay gente que no le paga, y sí tienen con hacerlo. Por eso en nuestro caso, lo hizo por obligación. Después se despidió y marchó en total silencio. Desde ese día, dice que no la ha vuelto a visitar, aunque sabe con exactitud dónde está su casa y cómo llegar. Algunas veces la ha visto caminar y recorrer el pueblo, pero por respeto, Clarita baja la mirada y mejor se retira. Dice que no divulgará su ubicación exacta, al menos que sea un caso extremadamente urgente, porque no quiere perturbar la tranquilidad y poder natural de la ya conocida Nahual de Guerrero, la bruja de la Sierra Alta. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la montaña de Guerrero. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Trovadores, amantes de cuentos de terror.